Bueno, decía un poquito que, bueno, ya dije que lo había pensado como en tres partes. La Universidad Nacional de Córdoba este, eh, tiene ubicaciones en distintas partes de la ciudad, está extendida, si bien está concentrada en un lugar mayoritariamente que es en el sector de la ciudad universitaria, pero hay tres zonas, yo diría cuatro, la cuatro está fuera de la ciudad de Córdoba, en distintas localizaciones, esas no las voy a mostrar, pero este, es como extendida, si bien la mayor parte de las facultades ya actualmente están concentradas en la ciudad universitaria. Esto ha sido un proceso a través del tiempo. Inicialmente, por supuesto, comenzó con su ubicación en el centro, en la manzana jesuítica, y algunas facultades que funcionaban en la zona céntrica. Luego, a partir del año 55, se trasladó gran parte de las unidades académicas al predio de la ciudad universitaria, pero siguió esta convivencia con distintos sectores de la ciudad, como son Barrio Alberdi o Barrio Observatorio. En el área central se ubica, bueno, la parte histórica, preferentemente el lugar de inicio de la historia de la Universidad Nacional de Córdoba. Este es el área de la manzana jesuítica, en donde actualmente se está también construyendo y terminando de construir y de reparar todo lo que era el refectorio, unas ruinas jesuíticas y un centro cultural que va a formar parte de este como circuito que yo quise armar acá, que a la idea de Córdoba, que va rodando las manzanas, un poco la manzana jesuítica y el sector histórico pasa lo mismo. Esto es el sector de la facultad de la parte original de la Universidad Nacional de Córdoba, que se extiende hacia la Academia de Ciencias, la Facultad de Ingeniería, bueno, el Colegio Nacional de Montserrat. A través de la peatonal uno ingresa directamente en un recorrido peatonal por todo lo que es la Facultad de Derecho, y la idea es que en esta esquina es donde se está recuperando, donde está Belitu, y han aparecido una serie de excavaciones de ruinas que formaban parte del edificio original de la compañía. Lo demás son imágenes de la Facultad de Derecho, que actualmente ya no es así, hay una intervención bastante interesante. Cuando se levante la pandemia, los invito a que la vayan a ver, porque es muy, muy interesante. Esto es las localizaciones en el barrio Alberdi, principalmente el Hospital Nacional de Clínica. Esto es una imagen de cuando se inauguró el Hospital Nacional de Clínicas con el pabellón original del arquitecto Tamburini, y el resto es una planimetría en donde se ve los pabellones históricos del Hospital Nacional de Clínicas, cuando ya se había producido la demolición de dos pabellones que ocupaban este sector, que fueron reemplazados por el pabellón Carrillo, que actualmente ya está en funcionamiento. Esto, bueno, es un edificio paradigmático de la ciudad de Córdoba, que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba, que es una de las dos escuelas universitarias, de los colegios. Esta es la escuela Manuel Belgrano, todos los conocen. Esto acaba de ser declarado Monumento Histórico Nacional, y se ha creado una comisión para tratar de recuperarlo y devolverle, en la medida de lo posible, su aspecto original, y algunas intervenciones que se hicieron en el paso del tiempo. Esto, Alberti, también lo pongo a modo de ejemplo para que sepan todo lo que abarca la universidad. Esta imagen es la maternidad nacional, y este edificio, y este otro edificio es la Escuela de Práctica de Medicina, que es donde originariamente empezó a funcionar la Facultad de Ciencias Médicas
en la Universidad Nacional de Córdoba. Y esto es la ciudad universitaria entendida como una ciudad dentro de otra ciudad, por la cantidad de estudiantes y la cantidad de gente que asiste diariamente, actualmente no, pero de todas maneras a través de las redes virtuales está asistiendo toda esa gran cantidad de gente. Lo mismo, bueno, estas son imágenes aéreas nomás para ubicarnos. Esto es las distintas etapas y aspectos que ha ido teniendo la ciudad universitaria, desde su origen en lo que era la Escuela de Agronomía, que es lo que nosotros llamamos Pabellón Brujas, la Facultad de Ciencias Económicas, que parte de una intervención muy importante que hizo el estudio de los arquitectos Reboll, Díaz y Hobbs, conjuntamente con Arias y Taranto, y esto es uno de los últimos edificios, no el último, es nuestra Facultad de Arquitectura, que tiene el hándicap de ser el edificio, como corresponde, más largo de la ciudad universitaria, tiene 120 metros de largo. O sea que no nos privamos de nada. Estos son imágenes de las etapas iniciales en construcción, el pabellón Argentina, lo que es el pabellón residencial, donde se ubica el decanato de la Facultad de Filosofía. Estas son distintas etapas, ya de los años 90, la construcción del FAMAF. El FAMAF originariamente lo he puesto porque originariamente funcionó dentro del predio del observatorio, ya lo vamos a ver dónde. Esto corresponde a la etapa en que el arquitecto Miguel Ángel Roca, como secretario de planeamiento, hizo una serie de intervenciones. Estos solamente son 2 edificios. Esto es el edificio de graduados de Ciencias Económicas, y este es un edificio que a mí personalmente me gusta mucho, que es el de Ciencias de la Información, que está como estaba en la entrada de la ciudad universitaria. Actualmente, a partir de la apertura del Boulevard Chacabuco y de la desaparición del Parque de las Tejas, la entrada ha pasado a ser otra. Pero esto es los edificios de los años, como se dice ahora, 2 y 3 de nuestro siglo. Esto es la Facultad Universidad de Arquitectura de Lengua, producto de un concurso. Esto es la Facultad de Arquitectura, producto de otro concurso. No nombro los autores para no extenderme, simplemente a título informativo. Esto es finalmente no el último, porque actualmente ya se están construyendo 2 o 3 nuevos edificios y se van a construir otros, pero es el edificio del campus virtual, construido para recordar los 100 años de la reforma universitaria, producto de un concurso que ganó, bueno, como no nombré a los otros, tampoco nombro a esto, pero es un estudio joven de Córdoba. Y esto es el barrio Observatorio, en donde se ubica el conjunto, porque en realidad es una macro manzana, son como 4 manzanas lo que ocupa el observatorio, y esta es la imagen del edificio original del observatorio, y esta es una planimetría esquemática en donde aparecen distintas construcciones, que algunas permanecen, otras ya no permanecen, y también la convivencia que hay dentro del predio del observatorio de distintos organismos. Originalmente todo el predio sigue perteneciendo en su totalidad a la Universidad Nacional de Córdoba, pero hay un sector que es que en la actualidad pertenece a la Nación, y está el Centro Meteorológico Nacional, pertenece a la Fuerza Aérea, lo maneja la Fuerza Aérea, y también hay un museo de meteorología. Si bien
el predio pertenece a la universidad, eso nosotros no tenemos acceso al mismo, y todas las intervenciones que se han pensado o en las distintas etapas, y la última que les voy a mostrar, no lo incorporan. O sea, no es que lo hayamos cedido, pero no está pensado como que forma parte de algún tipo de intervención. El resto son, bueno, el edificio original central, el auditorio, un edificio que pertenece al rectorado, la imprenta. Este edificio son los talleres que pertenecen al observatorio. Todas estas son las viviendas originales que había cuando se construyó el observatorio, donde vivían los astrónomos. Esta es otra de esas viviendas. Esto es parte de unos talleres, que es una edificación de escasa valor arquitectónico, donde funcionan algunas dependencias de bienestar estudiantil, pero de tipo de almacenamiento de cosas. Especialmente funciona para guardar todo lo que son los colectivos y los coches. Estos son dos edificios que ya no existen, que pertenecían al FAMAF. El FAMAF, cuando empezó a dar clases, daba clase en estos dos edificios. Eran absolutamente precarios, casi galpones, y en los años 8 o 9 de este siglo, durante el rectorado de la doctora Escoto, ella fue la que empezó a promover que el observatorio debía ser puesto en valor, y en esa idea estos edificios que estaban semi-abandonados fueron derribados. Y este edificio que dice el 2 es un edificio en donde está como el Instituto del Medio Ambiente, que es un organismo que pertenece a la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Es un convenio de la época de la Intendencia, no me voy a acordar el año, me voy a acordar del personaje, de cuando Cámara fue intendente de la Ciudad de Córdoba, y se hizo un convenio de no ceder, sino permitir que este organismo estuviera dentro del predio del observatorio, a cambio de una serie de prestaciones que iba a hacer la municipalidad en ese momento, que eran sobre todo de mantenimiento del gigantesco parque que tiene el observatorio. No voy a contar cuál fue el fin de eso, pero la verdad es que la municipalidad todavía sigue dentro del observatorio y nunca ni siquiera cortaron el parque. Bueno, esto es la trama del barrio Observatorio, y ahí aparece un poco extraño gran manzana del observatorio, no respetando aparentemente la trama del trazado del barrio, pero en realidad es absolutamente inverso. Primero estuvo el observatorio y después estuvo el barrio, o sea, después la ciudad avanzó, y este lote del observatorio quedó como a contramano totalmente del tejido urbano existente, del tejido urbano que se consolidó alrededor. Esto lo puse simplemente para que vean cómo las diferentes calles quedaron como chocando, y el observatorio pareció como quedar impidiendo que la trama urbana se conectara. Pero en realidad fue que se trazó el damero que se ha ido trazando cuando se ha ido colonizando los distintos sectores de la ciudad, sin tener en cuenta lo más mínimo cuál era la posición del predio del observatorio. Esta es la trama de la ciudad de Córdoba, que se consolidó en ese sector, y es llamativo cómo el observatorio quedó en una posición geométrica
que no tiene nada que ver con el amanzanamiento ni con la división de los lotes que hay en el sector. Esta la puse para que ustedes vean la situación topográfica especial que tiene el predio del observatorio. Está como en un alto, el terreno que ocupa el observatorio es absolutamente plano, hay estas cotas, cada una representa 1 metro de separación o de altura entre cada una de ellas, estas marrones, y en el trazado total, en los dos sentidos del predio del observatorio, uno puede considerar que este terreno es prácticamente plano. Hacia el noreste vendría a ser, se produce como esta gran barranca, que originariamente era una barranca, y se tiene desde esta esquina, en donde hay una casa, después la voy a mostrar, visuales hacia, antes se veía prácticamente hasta la zona de Alberdi. Actualmente la gran consolidación urbana y la altura que se permitió al Boulevard San Juan ha hecho que esto lo repetí, me equivoqué, eso no sea posible. Esta es la barranca que les decía, esta es el registro en los títulos de todo lo que está construido dentro del observatorio. Estos dos son los edificios que ya no existen. Esto es el taller, como dije antes, de bienestar estudiantil. Esto es una casa muy interesante que hay interés en recuperarla, y los demás los voy a ir mostrando mientras vayamos avanzando. Y esto es el observatorio allá por principios de siglo. El observatorio fue creado, como todos sabemos, o al menos antes eso enseñaban en el primario, por Domingo Faustino Sarmiento, cuando era presidente de la República Argentina. Trajo una serie de astrónomos ingleses y creó el observatorio. Esto es el observatorio en construcción prácticamente, faltan un sector de cúpulas, y el resto es la nada. Ven que no hay ningún trazado urbano, era prácticamente una zona rural. Entonces se le adjudicó este predio en el extremo de la barranca, y esto un poco fue el motivo que cuando empezó a avanzar el damero de la ciudad, no respetara para nada la forma que tenía el observatorio. Esta es la barranca. Hay un dato curioso que lo digo rápidamente: en esta barranca y en la barranca que queda frente actualmente al Hospital Rawson, son los únicos dos lugares que en la ciudad de Córdoba hubo asentamientos, hubo los primeros asentamientos de pueblos originarios en la provincia de Córdoba. Era una corriente colonizadora que venía esto es hace 11.000 años, que venía de la costa del Océano Atlántico, de la provincia de Buenos Aires, se asentó brevemente en este sector. Esto se sabe porque Ameghino encontró a principios del siglo XX algunos restos de huesos, y con las dataciones se llegó a esa conclusión. Esto es lo que empezó a pasar con el tiempo. Esto es lo que la desaparición, cuando se produce la demolición de estos dos edificios que pertenecían al FAMAC, cuando se había construido el edificio que el FAMAC tiene en Ciudad Universitaria, y habían quedado sin ningún tipo de uso. Este era el aspecto que tenían estos edificios. Era una especie de prefabricación de premoldeados, y dentro de esto, en ese momento, con los recursos que había, se daba clase y funcionaba. Esto es simplemente para marcar las viviendas de los astrónomos, que es otro aspecto importante que se piensa que debe ser mantenido, que forma parte del patrimonio del observatorio.
Y el predio del observatorio en realidad es Monumento Histórico Nacional, o sea que para realizar cualquier intervención hay que hacer intervenir a la Comisión de Monumentos Históricos, es un nombre larguísimo que ahora se me borró. Este es a título informativo para que ustedes vean cómo era la idea de lo que debía ser una vivienda en ese momento para astrónomos. No sé por qué estaba la diferencia entre los astrónomos solteros que compartían estas casas o la vivienda del portero. Esta es directamente la imagen, es un estilo pintoresquista que copia algunos modelos, sobre todo teniendo en cuenta la nacionalidad de los astrónomos que se estaban trayendo, que venían. Este es el edificio que le digo que queda en la Barranca, que es muy interesante, está bastante deteriorado, pero la idea siempre ha sido de recuperarlo e incorporarlo al parque con otra función, por supuesto. Y estos son distintas cosas que conviven y de distintos momentos en el tiempo y de la forma de entender la arquitectura, ¿cierto? Esto es un edificio del taller mecánico del observatorio, hecho en los años 60, con un sistema premoldeado tipo Astori. De esto yo no tengo, desgraciadamente, ninguna imagen. Puse la planta y los cortes para que se den una idea de qué tipo de arquitectura se trata. Esto es el edificio de la imprenta, esto es el edificio del IATE. El IATE es un instituto que depende del FAMAF para investigaciones astronómicas. Esta era una de las casas originarias colectivas de los astrónomos, a las cuales se le agregaron algunos crecimientos, bueno, con este resultado tal vez no muy feliz. Esto ha crecido más y actualmente tiene otro piso más, y funciona este instituto que pertenece al FAMAF. Esta es, bueno, la imagen de esta arquitectura y esto que trata de emular de alguna manera lo que era originariamente la casa que actualmente se utiliza como instituto. Esto es el auditorio, se construyó a finales de los años 90, esto es el edificio principal del observatorio, esta es la plaza que se intentó crear, no está consolidada como tal, ingresando desde San José de Calazán, o sea, ingresando desde el norte al predio del observatorio, se construyó este edificio, que es un auditorio para 200 personas aproximadamente. Esta es la imagen que se le dio, y como ustedes pueden ver, la plaza no se llegó a constituir como tal, sino siguió siendo como este enorme parque medio salvaje de alguna manera, porque nunca fue organizado como tal, ni siquiera originariamente. Este es el edificio de la imprenta. Esto originariamente, este edificio tenía este tamaño y era el edificio de los espejos, o sea, era el edificio que se usaba para pulir las lentes y los espejos que tienen los, iba a decir los microscopios, los telescopios, y que actualmente, como el observatorio, bueno, eso se los aclaro más adelante, pero esta es la imagen de este edificio. La parte de ladrillo visto corresponde a los años 60, y lo que se adosó atrás fue una caja metálica liviana, revestida en chapa acanalada prepintada. Y esto es el edificio principal.
está declarado Monumento Histórico Nacional. Esto es la planta noble, diríamos, de ingreso, es prácticamente, tiene el aspecto de, uno no diría que es un observatorio, parece más bien como una especie de residencia en las afueras de la ciudad del siglo XIX, pero era la lógica de ese momento, ¿cierto? Quiero ver si me estoy extendiendo demasiado. Digitalmente, bueno, estas son las diferentes plantas. Vamos bien, Daniel, perfectamente. ¿Vamos bien o estoy No, hablando bien, de... bien, bien, Ah, bien. Tenemos bueno, tiempo. bueno, estas son las distintas plantas. En realidad la actividad prácticamente se desarrolla en un 90% en la planta noble. El resto son circulaciones para llegar hasta las salas donde se ubicaban los 3 telescopios, los 4 telescopios, de los cuales solamente se colocaron 3 en estas salas. La tercera sala quedó vacía y la cuarta nunca se construyó la cúpula, o sea que quedó como asimétrico, un edificio que estaba planteado de manera absolutamente simétrico, con una simetría axial. Esta es la expresión de esta fachada. Esto lo pongo porque este es ya como un poco el comienzo del estudio que se hizo para recuperar ese edificio. Se estudiaron todas las fachadas y los colores obedecen a distintas patologías que tiene el edificio, que deben ser revertidas para volverlos a poner en valor, ¿cierto? Oxidación, humedad, intervenciones en periodos posteriores que deben ser retiradas para volver a su apariencia original, y las 4 fachadas fueron estudiadas de la misma manera y con la idea de que la quinta cúpula, que es esta, que no existe, se incorporara para completar el edificio. Estaba apretando otra tecla. Es una espacialización de lo que es el edificio actualmente, con la cúpula faltante y cuál es la expresión volumétrica del edificio. Y estas son imágenes. Ustedes, esto es un enorme parque urbano que no es usado urbanamente, excepto muy esporádicamente por la gente que vive en el sector, que puede pasar, incluso es más un lugar de paso peatonal para cortar los recorridos de los vecinos del sitio, que un parque urbano. Y nosotros en la Secretaría siempre hemos pensado que esto tenía una vocación de parque urbano, de alguna manera, y de que debía ser mantenido la mayor cantidad del parque posible en cualquier intervención que se planteara. Esto es la apariencia del edificio y el estado. En realidad no hay un deterioro de que esté derruido. Lo que sí hay una gran contaminación del edificio por hongos y por algún principio de deterioro de los revoques por el paso del tiempo, y las cúpulas, por supuesto, que eran originariamente de cobre, que son de cobre, están absolutamente oxidadas. No conseguí no tuve tiempo esta es la entrada por la parte de atrás, la entrada vehicular, en donde se reemplazó la reja original que tenía el edificio, también se la reemplazó sobre el ingreso principal, y aparecieron
unas, unas tapias o unas rejas que nada tienen que ver con la arquitectura que contienen adentro, que sería muy interesante que sea motivo de, en algún momento, de revisión. Son intervenciones de los años 60 con criterios que nada tenían que ver en aquella época porque no era tenido en cuenta o no era un valor la conservación patrimonial, ¿cierto? Esto es el ingreso posterior al edificio, este es el ingreso principal, y esta es la apariencia interior que tiene casi en su totalidad la planta baja, que es la de mayor espacio. Está totalmente lleno de vitrinas y cosas de exhibición por la falta de espacios para organizar algún tipo de exposición o mostrar todo el instrumental que posee de alto valor patrimonial el observatorio y que no hay otro lugar para exponerlo. Actualmente el observatorio, por una cuestión de la ciudad de Córdoba al crecer, lo rodeó totalmente y la gran mancha urbana de la ciudad de Córdoba produce un reflejo sobre el cielo en la noche, que hace que ya no sea posible obtener observaciones astronómicas de calidad. Por lo tanto, casi toda la actividad de observación, de investigación científica, ha pasado a la sucursal a los edificios que tiene en la zona de Bosque Alegre el observatorio, que es donde se hace la actividad de investigación realmente, y en realidad los telescopios que se encuentran en este edificio son usados más bien de manera educativa. Hay muchas visitas, especialmente de las escuelas primarias y secundarias de la ciudad de Córdoba, o de gente, ciudadanos que con un cronograma pueden ir ciertos días de la semana y en ciertos periodos del año, cuando se producen algunos iba a decir, cuando se disponen de cierta manera los distintos planetas, pueden ser observados con con mayor claridad, y se organizan visitas temáticas, pero en realidad el uso del edificio es medio, en un casi 95% administrativo, de exposición o con un carácter educativo para observaciones educativas, ¿cierto? Yo voy a mostrar el avance de este proyecto de puesta en valor del edificio. Originariamente hubo un primer proyecto que tomaba el edificio histórico y se hacían algunas demoliciones en el subsuelo, en la planta baja, y se le agregaba un núcleo de circulación hacia el que era este núcleo, con un núcleo duro de sanitarios y una circulación vertical con una escalera y un ascensor, para posibilitar que el edificio fuera inclusivo. Es un edificio absolutamente excluyente prácticamente, es muy difícil acceder a las normativas actuales de accesibilidad y de inclusión, está lleno de barreras arquitectónicas porque tiene una concepción prácticamente de un edificio del siglo XIX, y bueno, en ese momento todos sabemos que estas cuestiones no eran de importancia. Mayormente el programa de esto es en un 90% de salas de exposición, liberando los halls para circulación, y incorporando la tercera cúpula
convirtiendo la cúpula que actualmente está vacía y no tiene ningún tipo de función en una especie de planetario. Esto repetí las dos veces la imagen. Esta es la planta de techo con la tercera, cuarta, quinta cúpula que se incorporaría con la misma lógica y bueno, imágenes de la recuperación de la fachada. Estas eran las imágenes que se habían pensado para esto, con una rampa de acceso en la parte posterior, o sea, hacia el sur del edificio, y se incorporaba esta caja aparentemente liviana y transparente de vidrio, forrada en vidrio. Estas son imágenes de un primer planteo con una especie de auditorio o de asilo abierto, y con la propuesta de demoler y liberar toda esta zona que usa actualmente Bienestar Estudiantil, que son galpones de muy escaso valor, y trasladar toda esa parte de Bienestar Estudiantil a la ciudad universitaria, a los predios de que tiene la Subsecretaría de Planeamiento Físico, y rescatar las viviendas. Esta es la vivienda que yo les decía y les mostré, que está en la punta de la barranca, y las demás quedan debajo del bosque, ¿cierto? Y preservar los edificios existentes, pero en ese momento se proponía una idea de hacer como unas pieles exteriores que unificaran algún lenguaje. Este es un edificio de la municipalidad, o acá está, yo no lo mostré finalmente, es un edificio de los años 90, en pleno, muy posmoderno. Bueno, vayan a pasear un día cuando se pueda al observatorio y lo van a ver. La verdad es que me olvidé de poner alguna imagen, pero es porque no lo quiero. Debe ser por eso. Y esto es el proyecto de puesta en valor del observatorio. Esto sería demolido para recuperar este parque. Esta es la idea de poner en valor esta casa y convertirla como en una especie de cafetería o de bar temático, aprovechando esta situación especial de que está en este pequeño bosque, como final de todo un circuito de recorridos peatonales, y con la posibilidad que ofrece, al ser esto una terraza, de vistas hacia la ciudad. El ingreso vehicular se mantendría por las dos puntas, y en el parque actual que tiene una enorme y muy rica forestación, se mantendría la misma, creando un circuito. Con la idea es incorporar acá y en este sector a la manera, un poco, no es exactamente eso, pero a la manera de la Villette, estas especies de juegos lúdicos que a su vez sirven para aprender cómo es la lógica de funcionamiento de la física, la dinámica y otras cuestiones asociadas, que es una idea que tiene el FAMAF. Y en este sector, que es una medianera muy, muy, muy deteriorada, se propone un sector de estacionamiento para evitar lo que está sucediendo actualmente, que hay una gran contaminación del automóvil por parte de los usuarios de los distintos edificios, que los estacionan en donde le queda el árbol más cercano, o debajo del árbol más cercano, con lo cual todo este parque está lleno de autos desparramados por todas partes. Estos son simplemente a modelo para que sepan, como legajo de obra, estos son las demoliciones que se deberían hacer en el espacio de pavimentos y de algunas construcciones existentes. Esto es una vieja casa
para para lo que vendría a ser el capataz o el personal de mantenimiento, que es un galpón que está prácticamente a punto de caerse. Se mantendrían las casas de los astrónomos. Esta fue demolida porque estaba en muy mal estado, en los años 80, o sea, hace mucho tiempo. Se demolerían estos depósitos actualmente, y este triángulo que aparece acá, que no está incorporado, pertenece ya a la universidad después de un juicio del subcampeón que se hizo, estaba abandonado, ha pasado a formar parte del observatorio, y la idea es que un poco este parque se derrame hacia la zona de Nueva Córdoba, incorporándolo a todo este sector. Eso sería en una segunda etapa, en realidad. Bueno, esto es nada más un detalle de cómo se están planteando que pueden ser los estacionamientos. Yo no estaba muy de acuerdo con que fueran techados, pero bueno, hay toda esa es una pelea muy vieja con los usuarios, no solamente en el observatorio, sino en Ciudad Universitaria, donde de golpe vemos que aparecen algunos estacionamientos techados, contaminando absolutamente visualmente el espacio y haciendo prevalecer el vehículo sobre la unidad del conjunto. Pero bueno, es una discusión a veces perdida. Esto es el planteo que se hace para la recuperación del edificio. El subsuelo, que actualmente es un depósito prácticamente, se recuperan totalmente. Este subsuelo, el edificio está levantado medio nivel, no medio nivel, porque es muy alta la planta baja, sino vendría a ser como un tercio de la altura de la planta baja, lo que se levanta el edificio del suelo, o sea que todo este subsuelo ventila perfectamente, y acá se trasladaría la parte de investigación y administrativa del observatorio, y en la planta baja se armarían todo un circuito de exposiciones, respetando casi en un 90% la actual estructura muraria, donde se derriban algunos muros en esta sala, y en esta sala para posibilitar mayor espacio de exposición. Y por supuesto, en este modelo desaparece este núcleo duro que se había planteado originariamente, y esto queda reducido a simplemente un núcleo de circulación. Ya lo van a ver en la volumetría. Esto fue consensuado junto con la Comisión de Monumentos, que no aceptó de ninguna manera que se construyera este bloque anexo al edificio histórico. Ellos consideraban que era una intervención excesivamente dura y que alteraba el edificio patrimonial. Sí se permitió la construcción de esto, aparte porque por una cuestión de que el edificio no contaba ni cuenta actualmente con un adecuado sistema para la emergencia, de salidas de emergencia. Había que incorporar una escalera de emergencia y había que incorporar un ascensor para que este fuera lo más accesible posible e inclusivo. Y toda esta zona de sanitarios, que antes se ubicaba dentro de este nuevo núcleo, fue trasladada al subsuelo. El próximo muestra la sala, este es el nivel intermedio, que en realidad son doble altura sobre las grandes salas de exposiciones. En su mayor parte no hay espacio prácticamente de uso.
a excepción de estos espacios de servicios donde se van a ubicar los equipos de aire acondicionado y de calefacción, y todo lo demás respeta la doble altura y las escaleras originales, y simplemente aparece este núcleo externo de circulación. Esta es la llegada al nivel donde se encuentran los 3 telescopios. Esta es la sala del del cuarto telescopio que nunca se conectó, que se convierte es simplemente forman parte del legajo. De todas maneras, yo toda esta documentación se la puedo facilitar para que después lo puedan ver, no vale la pena que yo lo explique detalladamente. Esta es una idea de, no aparece la quinta cúpula porque todavía en ese momento, cuando se realizó esta espacialización, no se había, la Junta de Historia no la había, la Junta de Monumentos, perdón, no la había autorizado, después la autorizó y se incorporó, pero esta es la imagen que se busca con el edificio restaurado en su totalidad, y esta es la idea del núcleo de circulación que se incorpora con un puente de conexión a la altura de la entrada a las cúpulas donde están los telescopios. Y esto que sería como una sala de conferencia, porque finalmente el planetario, el equipo que se iba a poner acá, la provincia, el FAMAF y la Universidad Nacional de Córdoba hicieron un convenio con la provincia de Córdoba, y eso fue a parar al Parque de las Tejas, al edificio que hizo, bueno, tampoco nombro gente, que hizo en el Parque de las Tejas, en donde está el planetario. Si no nombramos a lo otro, tampoco voy a nombrar a este. Me comí una S, creo. Estas son imágenes de lo que, la apariencia que se busca que tenga finalmente. Esto es visto a vuelo de pájaro desde, vendría a ser desde el este. Y esto es, bueno, el observatorio cuando se estaba construyendo. Ahí ven cómo es la estructura de las cúpulas. Esto me hace acordar esa imagen, nada que ver, pero de los obreros que están en el aire sobre Nueva York, ahí en Manhattan, que ahora parece ser que la famosa foto es falsa, pero bueno. Y bueno, este es Bull, que fue un poco el propulsor de la construcción que trajo Sarmiento, y esto es el telescopio histórico que se encuentra todavía en funcionamiento dentro de las cúpulas. Esta es una parte del edificio en construcción, era de alguna manera para cerrar esto. Nada más. Espero haberle sido de utilidad. Bueno, espero que les haya servido. Yo soy muy caótico, entro y salgo, no hablo a veces exactamente de arquitectura, o hablo de otras cosas como de restos arqueológicos, pero bueno, ha sido para que tengan una idea de lo que hay en el observatorio y de lo que está en ustedes respetar o no Entonces esta charla es como fundamental para entender de que, bueno, no solamente tienen un parque, una de las consultas que te quería hacer es si ese parque va a ser abierto. Sí. O sea, ¿va a estar permanentemente abierto? La idea es que sea abierto, con algún tipo la idea es que sea abierto, por supuesto, en las horas nocturnas tendrá que tener un sistema de cerramientos, porque, bueno, vivimos en determinada realidad, no voy a hablar de eso, pero el tema de la seguridad
mundialmente no se puede desconocer. Esperemos que llegue un momento en donde las cosas también puedan estar abiertas de noche, pero la idea es que sea abierto durante el día y abierto durante la noche en los días en que hay observaciones o visitas al observatorio, pero que sea público, que sea un lugar para, y sobre todo de apropiación para la comunidad universitaria. Hay de los 100.000 o 110.000 alumnos que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, los alumnos del FAMAC nomás saben que el observatorio pertenece a la universidad y el resto lo desconocen totalmente, ¿cierto? Y los pobladores o los ciudadanos de la ciudad de Córdoba, excepto los chicos de los colegios que van, a nadie se le ocurre que puede ser un lugar de esparcimiento el fin de semana, que lo permitiría totalmente con un tratamiento del espacio exterior, ¿cierto? Que sea incorporándole equipamiento, por supuesto. Y aparte esto de la seguridad es dotándolo de actividades. Wow, esa es mi idea, ¿cierto? Creo que es la idea de todos nosotros. Pero sí, la idea es que sea abierto. Sí, sí, yo creo que es fundamental, como decís, semejante estructura verde, aparte una estructura formada, como has explicado, de años de espacio verde ya hecho, constituido. Me parece que, nosotros estamos trabajando en el borde, constituyendo en cierta manera con arquitectura los bordes de un parque, ¿no? De un parque que tiene esas características tan especiales que acabas de contarnos y que sin duda tiene una vinculación, un nexo, todo lo que estamos por hacer, esta idea, bueno, nosotros siempre hablamos de que no se trabaja con la hoja en blanco, que se trabaja con la historia, con la memoria, con las decisiones, incluso buenas y malas que ha tenido todo este lugar. Entonces, ahora los terrenos que son periféricos al observatorio, con más razón, son parte de este borde, de este proyecto que tiene ahora sí. O sea, yo creo que las piezas se van acomodando en función a dónde han puesto los estacionamientos, de cómo han descontaminado el edificio central, cómo han preservado el parque, digamos, el lugar más verde. Todo eso son como gestos que tiene el proyecto que me parece son importantes y que los alumnos obviamente lo tienen que obviamente considerar, ¿no es cierto?, en el proyecto. Muchísimas gracias, Adolfo. Yo me he sentido muy contento y esta noche voy a dormir tranquilo. Bueno, mañana un gusto que estés, aparte ha sido excelente entender y que nos haya reflejado toda esta cuestión que excede los límites del observatorio, realmente excede. Sí, bueno, me parece que es un proyecto, es muy importante para la ciudad, ¿no? Es mi posición. Puede haber gente que tenga otra posición, que quiera seguir haciendo centros de interpretación de no se sabe qué, donde no hay nadie adentro. Pero ese es otro tema, ¿cierto? Sí, yo comparto lo que estás diciendo y por otro lado la reactivación hoy de la ciudad universitaria, el proyecto y la demolición se podrían, o sea, creo que es una discusión, es otra discusión en cómo hacerlo, cuál es el método, cómo podría ser, pero me parece que la reactivación que ha tenido la ciudad universitaria y todo el sector con el Parque Las Tescas, lo comparto totalmente. Y creo que esto, volviendo al observatorio, este parque acá sería importantísimo para todo el sector, un sector diferente, distinto, pero que ya está en el centro de la ciudad. O sea, esto está prácticamente en el anillo central de la ciudad, así que no estamos hablando de una periferia, estamos hablando de una centralidad de la ciudad.
tenés 10 minutos caminando desde la Cañada, o sea, Exactamente. Entonces, es parte eso del te centro de la habla, ciudad. claro, que es un parque dentro del centro, como tantas, Sí, porque la ciudad de Córdoba carece aparte, por otro lado. O sea, no tiene estos espacios verdes, salvo algunos que son magníficos, pero que me parece que este sería otro magnífico lugar dentro de la ciudad y que sin duda que yo también comparto, quería conocer tu opinión, que va a renovar todo el sector, más que renovar seguramente le va a dar uso, le va a dar apropiación que hoy no la tiene. exactamente. Seguramente, bueno, muchos de nosotros, yo lo conozco por supuesto, pero muchos de nosotros por ahí no conocen este lugar que es magnífico. Bueno, nada más. Muchas Bueno, Daniel, gracias. muchas gracias. Un abrazo a todos.